Buen día con todos. Nosotros somos el grupo número 5 de la materia de programación. Los integrantes de nuestro grupo es Calcán Juan, Arrotingo Franklin, Montenegro Leonardo, Puebla Stephanie, Yumigusin Marta. Nuestro tema es tabla de frecuencias con datos agrupados y no agrupados en R. A continuación explicaremos unos ejemplos con datos agrupados y no agrupados. En nuestro ejemplo tenemos las notas aleatorias de 20 estudiantes de la asignatura de matemáticas. Se nos solicita realizar la tabla de frecuencias, realizar cálculos estadísticos y realizar gráficos. Primero vamos a determinar la frecuencia absoluta y relativa. En este caso tenemos un vector que se llama notas. Esto va a ser igual a las 20 notas de los estudiantes, a lo cual señalamos y le damos go. Luego vamos a determinar la frecuencia absoluta. Se va a llamar FI, que va a ser igual a table de la variable notas. Esto servirá para que se construya una tabla de frecuencias de la variable notas. Le damos en run. Y luego vamos a crear un data frame. De la variable FI. Esto va a servir para que se nos presente en forma de tabla los datos. Entonces igual seleccionamos, le damos en run y podemos visualizar que se nos creó nuestra tabla de frecuencias. Luego vamos a crear un vector que se llama n. Esto va a ser igual a len de nuestra variable notas. Esto sirve para visualizar los espacios del vector. Igual seleccionamos y le damos en run. Nos faltó leer la variable n. Y podemos visualizar que tenemos 20, que es el total de los datos que estamos ocupando. Luego, para la frecuencia relativa, vamos a ser igual a HI. Esto es igual a rep 0, len gth de la variable fi. Esto va a generar una lista de espacios del vector fi. Seleccionamos y le damos en run. Luego vamos a crear for, donde dice variable, vamos a poner i. Y en vector vamos a poner el número 1. Luego vamos a poner 2 puntos. Len de la variable fi. Esto para que se pongan los datos de la variable i en el vector 1. Vamos a hacer un cálculo para hallar la frecuencia relativa y que el resultado se guarde en el vector hi. Hi va a ser igual entre corchetes. Ahí. Esto es igual a fi en corchetes i. Y esto le dividimos para n, para el total de los datos que tenemos, que en este caso eran 20. Pues hecho esto, le podemos dar en run. Y luego vamos a crear un data frame de FI y de HI. Ocupamos el data frame para que se presente en forma de tabla con los campos FI y HI. Y podemos visualizar nuestra tabla. Ahora vamos a realizar lo que son los cálculos estadísticos.
Vamos a determinar el máximo del valor de la variable notas. Le damos en Run. Podemos visualizar que nuestro máximo de notas es 10. El mínimo, y haremos par la función min de nuestra variable notas igualmente. El mínimo de notas es 3. Ahora vamos a calcular el máximo de nuestra variable fi haciendo uso de la función max. Tenemos el máximo de 5. Ahora vamos a hacer el min de la función fi. Y obtenemos que el mínimo es el valor 1. Vamos a hacer lo mismo como máximo de hi. Que nos da un valor de 0.25. Vamos a hacer el mínimo de hi. Tenemos el valor de 0.05. Vamos a determinar la media aritmética de la variable notas. Para eso haremos uso de la función min. Y nos da un valor de 7.4. También vamos a realizar lo que es la desviación estándar, haciendo uso de la función sd, igual de la variable notas. Y nuestra desviación estándar es de 1.93. Vamos a determinar la mediana, haciendo uso de la función median, de nuestra variable notas. Le damos en run y nuestra mediana es el valor 8. Vamos a determinar lo que es la varianza, haciendo uso de la función var de la variable notas igualmente. Y tenemos una variación de 3.73 redondeada. Vamos a realizar la desviación estándar, haciendo uso de la función sd. De nuestra variable hi. Y tenemos un valor de 0.060. Ya, a continuación vamos a proceder a realizar los gráficos de nuestro ejercicio. Para nuestro primer ejercicio, nuestro primer gráfico, utilizaremos el is de histograma. Hacemos un llamado a la variable notas. Utilizaremos el main, que nos permite darle un título a nuestro gráfico, que en nuestro caso y nuestro título principal es notas de la materia de También utilizaremos un YLab, que nos permite saber en qué eje de coordenadas va a estar ubicada nuestra frecuencia. A la vez utilizaremos un call que nos permita darle un color a nuestro gráfico, que en este caso utilizaremos el color red. Ejecutamos y tenemos nuestro gráfico, que como pueden ver la frecuencia se encuentra en el eje de las Y las notas en el eje de las X con un color rojo. Para nuestro siguiente gráfico utilizaremos plot. Hacemos un llamado a la variable notas. También utilizaremos un main para darle el título principal a nuestro gráfico. De igual manera será notas de la materia de matemáticas.
Y también utilizaremos un XLab, que igual nos indica el orden de, el eje de coordenadas en el cual estará ubicada los estudiantes, en este caso, de nuestro ejercicio. Y a la vez también utilizaremos un code que en este caso será el color orange para nuestro gráfico. Ejecutamos y tenemos un gráfico de dispersión donde las notas se encuentran en el eje de las Y, los estudiantes en el eje de las X, y nuestro gráfico tiene el color naranja que habíamos mencionado. Para nuestro último gráfico, que es el gráfico circular, necesitamos agregarle unas etiquetas. En este caso le agregaremos como si fuera vector, utilizando pastel. De igual manera hacemos un llamado a la variable notas. Utilizaremos el igual entre comillas. Esto nos permitirá que el gráfico se pueda visualizar de mejor manera las notas y el porcentaje. Utilizaremos un round, que este nos devuelve el valor numérico redondeado. Nuestra variable FI, que ya la habíamos mencionado anteriormente. Un length. Esta función nos permite visualizar los espacios del vector numérico de la variable notas, a la cual multiplicaremos para que nos dé el porcentaje. Y este irá entre comillas el símbolo de porcentaje. Ahora sí utilizaremos la variable FI main, que nos permite darle un título principal a nuestra función y que en este caso también será notas de la materia y también utilizaremos un labels igual a etiquetas que ya la habíamos hecho. Ya. Una vez que tenemos hecho esto, procedemos a ejecutar. Y aquí tenemos nuestro gráfico circular de notas de la materia de matemáticas, cada valor respectivo con su porcentaje, y como podemos ver que el 15% obtuvo una nota del 6, el 10% una nota del 5 y el 15% obtuvo una nota de 8 sucesivamente. Esto es con respecto a los gráficos de nuestro ejercicio. Gracias. A continuación, vamos a realizar una tabla de frecuencia de datos agrupados, donde nos dicen que, dado el grado de satisfacción que va entre 0 y 100 puntos de 100 clientes que entraron en una tienda, está dado por una tabla X1. A. Elaborar una tabla de frecuencias con datos agrupados.
B, realizar cálculos estadísticos, C, realizar gráficos. Bueno, para nuestro inciso A, lo primero que debemos hacer es cargar una librería de nuestro paquete readXL. Esto nos permitirá cargar archivos de formato Excel a leer. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es setear nuestro directorio de trabajo. Para esto nos vamos a nuestra ventana de ayuda, damos clic en los 3 puntos y buscamos la carpeta donde estén nuestros archivos. Bueno, una vez que abrimos nuestra carpeta, damos clic en More y en la opción Set as Working Directory. Esto para setear nuestro directorio de trabajo. Una vez que hemos realizado esto, a X1 le asignamos la función readExcel. Dentro de esto ponemos entre paréntesis el nombre de nuestro archivo y añadimos la extensión. Ejecutamos y en la consola podemos visualizar esta tabla con la opción View. Bueno, ahora ya tenemos cargada nuestra tabla con las puntuaciones de las personas. Observamos que están los 100 valores que corresponden. Regresamos a nuestro script anterior. Bien, ahora lo que debemos hacer es crear un vector que guarde todos esos valores de nuestra tabla. Entonces creamos el vector 1 y le asignamos que guarde los valores de nuestra tabla X1 de la columna número. Ejecutamos y verificamos si ya se guardaron esos valores. Como podemos observar, el vector 1 tiene todos los valores que estaban en nuestra tabla. Bien, a continuación vamos a empezar a calcular los valores extremos. Todos los cálculos que vamos a realizar a continuación nos van a servir para realizar nuestra tabla de frecuencias. Entonces empezamos calculando los valores extremos. Entre los valores extremos tenemos el mínimo, que en este caso es el valor mínimo que existe en nuestro vector, y el máximo, que es el valor máximo que existe en nuestro vector. Tenemos una variable y con la función min calculamos el mínimo del vector. De igual forma creamos una variable para que guarde nuestro valor máximo y esto lo calculamos con la función max. Verificamos nuestros valores. Tenemos que el valor mínimo de nuestro vector es 3 y el valor máximo de nuestro vector es 100. Bien, una vez que tenemos calculado el valor mínimo y el máximo, calculamos el rango de nuestro vector. El rango de nuestro vector se obtiene lo que es restando nuestro valor máximo menos nuestro valor mínimo. Esto nos va a servir después para realizar algunos cálculos. Entonces a la variable rank le asignamos la operación máximo menos el mínimo. Observamos que el rango de nuestro vector es de 97. Ahora realizamos el cálculo del número de intervalos que va a tener nuestra tabla de frecuencias. Para el cálculo del número de intervalos se pueden usar diferentes formas. Para nuestro ejercicio, primero vamos a poner la función ceiling. La función ceiling lo que hace es que si el resultado nos da en valores con decimales, aproxima al número inmediato superior. Tenemos de la función de la raíz cuadrada y antes de realizar este cálculo debemos calcular el tamaño del vector. Esto lo realizamos con la función length y introducimos el vector que queremos calcular el tamaño, ejecutamos. Podemos verificar que el tamaño de nuestro vector es de 100. Como ya tenemos guardado ese valor, añadimos en la función para calcular el número de intervalos. Tenemos como resultado que el número de intervalos que vamos a utilizar es de 10. Bien, ahora vamos a calcular la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es el rango de valores que recogen este intervalo.
Bien, para calcular la amplitud del intervalo, lo que debemos hacer es dividir nuestro rango para el número de intervalos que tenemos. Verificamos. Bien, tenemos que la amplitud de cada intervalo va a ser de 9.7. Ahora realizamos el cálculo de los extremos de los intervalos. Para calcular los valores extremos de los intervalos, creamos un vector, una variable que va a guardar esos valores. Y para esto utilizamos la siguiente fórmula. Al valor mínimo le sumamos la amplitud del intervalo y esto lo vamos a realizar desde 0 hasta el número de intervalos que tenemos. Verificamos los valores de L. Y bien, ahora tenemos todos los valores extremos de nuestros intervalos, que como podemos observar llega hasta 100, que era nuestro valor máximo. Bien, ahora vamos a utilizar, estos extremos nos van a servir para calcular la marca de clase. La marca de clase se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior y eso dividiendo para 2 de cada uno de los intervalos de nuestra tabla. En este caso vamos a utilizar a una variable xy. Le vamos a asignar el siguiente cálculo. Tenemos que, en este caso, nuestra variable L, que va a ir desde 0 hasta el número de intervalos que tenemos. A esto le vamos a ir sumando la misma variable L, pero que ahora empiece desde el valor 1 hasta el número de intervalos más 1. Esto para que los valores extremos vayan siguiendo un orden hasta llegar a 100. Y todo esto lo dividimos para 2. Ejecutamos y verificamos los valores de xy. En este caso podemos observar que para el primer intervalo nuestra marca de clase va a ser de 7.85, para el segundo intervalo de 17.55 y así hasta llegar al último intervalo. Bien, por último lo que vamos a hacer es agrupar los datos. Para agrupar los datos vamos a crear una nueva variable. Y a esta le asignamos la función cut. La función cut nos permite cortar los datos en diferentes grupos. Añadimos nuestro vector de análisis, que es vector 1, y añadimos la función breaks. La función breaks lo que nos permite es controlar los puntos de corte de los intervalos, es decir, los valores extremos. Y en este caso ponemos que esto sea de todos nuestros intervalos que tenemos, que es num_i. Ejecutamos y verificamos. En este caso, podemos observar que para cada uno de los valores se reemplazó por el intervalo al que pertenece. Y podemos observar que tenemos 10 niveles, que son los 10 intervalos que calculamos anteriormente. A continuación, mi compañero. Listo. Ahora, una vez ya calculado lo anterior, vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. Para ello, tabla de frecuencias. Activas. Primero empezamos creando un vector llamado FA, al cual haremos una tabla, al cual será una tabla de donde encontramos los límites superiores e inferiores, donde encontramos nuestros límites superiores e inferiores. Y para ello le corremos, luego vemos que
Corremos, ponemos FA y aquí podemos ver que esta vez nos va a contar cuántos, por decir, cuántos números encontró en estos rangos que se encuentran del 2,9 abierto hasta el 7 cerrado, el cual encuentra 9, en el siguiente rango encontró 10, en el siguiente rango encontró 8. Por decir, para verlo, por decir en otro ángulo, elaboraremos un data frame en nuestro FA. Para ello creamos un vector de nuevo llamado FA y ponemos data frame de nuestra anterior tabla llamada FA igualmente. Corremos y ahora corremos de nuevo FA. Y aquí ya podemos ver más detallado nuestra tabla de frecuencias. Aquí se encuentran los límites que se encuentran en nuestra tabla y aquí las frecuencias. Aquí vemos que encontró, por decir, 9 datos que se encuentran entre los rangos del 2,9 a 12,7 y así respectivamente con cada uno de los otros rangos. Bueno, ahora empezaremos con nuestro... lo que vamos a hacer ahora es calcular la tabla de frecuencias relativas. Vamos a ello primero debemos, por decir, sacar lo que tiene que ver con lo de nuestras frecuencias absolutas, que llamaremos FI. Y de nuestro FA, de donde tenemos nuestras frecuencias absolutas, seleccionaremos solo la columna que tiene lo que necesitamos, que son solo las frecuencias. ¿Listo? Una vez hecho esto, corremos. Corremos y podemos ver, aquí está, ya solo, aquí se encuentra un vector que tiene solo los datos de nuestras frecuencias. Bueno, una vez hecho esto, ahora sí vamos a elaborar la tabla de frecuencias relativas. ¿Listo? Para eso primero necesitamos saber el número de elementos que tiene nuestro vector. En este caso se llama vector 1. Donde se encuentran todos nuestros datos, el vector donde se encuentran todos nuestros datos y con la función len podemos observar. Entonces corremos len y podemos ver que tiene 100 datos. Ya, una vez hecho eso, vamos a crear el vector que sería de las frecuencias relativas, pero a cada uno de estos, vamos a crear un vector, a cada uno de estos vectores, a cada uno de los, por decir, de los elementos de nuestro vector llamado frecuencia HI, que son las frecuencias relativas, le vamos a asignar un 0, el número de veces de nuestra categoría. En este caso serían 10 las categorías que se hizo, o los intervalos, por decir. Y le vamos a poner 0 a cada uno de esos. Para eso sirve la función rep. Y corremos. Y aquí corremos HI y aquí podemos ver un vector de 10 elementos que tiene un valor de 0. Dicho eso, vamos a hacer uso de la función for. Y aquí, como podemos ver, aquí dice que pongamos una variable, la cual llamaremos ir, y aquí iría el vector, por decir que iría desde 1 hasta el número de categorías que hay en nuestra tabla. ¿Listo? Una vez hecho eso, vamos a poner HI. Ponemos i. ¿Esto para qué sirve? Aquí va a ser reemplazado esta i por nuestro conteo que empieza en 1 hasta el número de categorías que tenemos. Entonces empezaría en 1 e iría desde, por decir aquí, entraría 1, luego iría 2, luego iría 3, así hasta llegar al número 10. Y en cada uno de esos, por decir, en cada uno de estos elementos, en cada uno de nuestros ceros que podemos encontrar en este vector, va a ir reemplazando por el cálculo que nosotros vamos a hacer de su frecuencia relativa. Que equivaldría a, por decir aquí, mientras iría nuestro FI, que es nuestra frecuencia, el vector que hicimos de frecuencias relativas. Aquí también lo suplantaremos para que, por decir, para
que encuentre la frecuencia en la posición 1 y le haga el respectivo cálculo, que sería este dividido por el número total de datos, que es n. Entonces, una vez hecho eso, corremos y ya se supondría que ya encontramos nuestras frecuencias relativas. Y para observar esto hacemos un data frame. Hacemos nuestro data frame donde va a ir nuestras frecuencias relativas, nuestras frecuencias absolutas y la frecuencia relativa que en este momento encontramos. Corremos y como podemos observar, aquí ya puede estar calculado la frecuencia relativa de cada uno de los datos que tenemos en la frecuencia absoluta. Listo. Hecho esto, también podemos sumarle a nuestro data frame las marcas de clase que encontramos. Ponemos I, luego ponemos FA, luego nuestro vector de donde se encontraba nuestra marca de clase y luego ponemos HI, nuestra frecuencia relativa. Corremos y aquí ya podemos observar la marca de clase. De igual manera. Listo. Hecho eso, ahora vamos a proceder con los cálculos de estadística. Para los cálculos estadísticos sabemos que para encontrar la media de, por decir, de los datos que tenemos, si lo agrupamos, necesitaremos uso de una media ponderada, el cual tiene una fórmula con media, cual es que sumaremos cada frecuencia por la multiplicación de su marca de clase. O sea, sumaremos, por decir, una frecuencia multiplicada por su marca de clase. Y esto lo dividiremos para el número total de datos que tenemos. Bien, entonces, ahora para que nos den solo, por decir, 2 décimas, con solo 2 decimales, pondremos eso y pondremos aquí nuestra media round, dentro de paréntesis media ponderada, pondremos coma y el número de decimales que necesitaremos. Y nos sale 5,21. Para ver si esto tiene sentido, pondremos min, tenemos de la función min, que es la media, pero esta vez solo haremos del total de datos, que es nuestro vector 1. Corremos, nos sale 51,18 y el otro nos sale, nuestra media ponderada es de 51,21, el cual, como vemos, no hay un cambio significativo. Entonces, luego dicho esto, procedemos a lo siguiente. Podemos también calcular lo que tiene que ver con nuestra desviación estándar. Como no hay ningún cambio, casi ningún cambio entre la media ponderada y la media total de todos los datos, podemos utilizar todo el ST. Hecho esto, también podemos dar corremos y aquí podemos encontrar su media, su desviación estándar. Y de igual manera también podemos encontrar el mínimo del vector. Aunque ya lo calculamos en otro paso en la parte de arriba, pero aquí está nuestro mínimo. Y nuestro número máximo del vector 1, que sería 100. Listo. Con esto, a continuación irá mi compañero. Buen día con todos. En esta ocasión vamos a presentar gráficos en la opción DR de datos agrupados. En este caso vamos a seleccionar la opción que dice gráficos y library. Colocamos esta opción y ahí vamos a seleccionar lo que dice ggplot. Seleccionamos ahí para desarrollar nuestros gráficos. En este caso vamos a ingresar la opción que sería límites. Vamos a asignar
Una vez que tenemos eso, vamos a colocar la opción que sería FA para nuestras frecuencias. Nos aparece ahí el límite inferior y superior. Una vez que tenemos eso, vamos a la siguiente, que sería asignar nuestra variable, que sería tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia nos aparece ahí mismo. Seleccionamos la opción para asignar. Pues que tenemos eso, vamos a colocar nuestros límites. En este caso tenemos que sería la tabla de frecuencia, data frame. Colocamos la opción data frame. Colocamos la opción data frame y dentro de data frame vamos a colocar los siguientes datos, que serían nuestros límites. En este caso colocamos límites, coma nuestras frecuencias. En este caso sería HI, coma FI y coma XI para nuestras frecuencias y desarrollo del gráfico. En esta ocasión vamos a hacer que nos corra la tabla para que nos aparezca en la pantalla. Tabla frecuencias. En este caso, una vez que tenemos eso, vamos a coger la opción que sería ggplot para el desarrollo y ahí nos aparece. Dentro de esta opción vamos a colocar que sería la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Y ahí vamos a colocar en la tabla de frecuencia AES, la opción que sería coma AES. AES, una vez que tenemos eso, seleccionamos y vamos a colocar lo que es el límite con nuestra frecuencia. En este caso sería FI. Una vez que tenemos eso, vamos a agregar que sería la opción de, para el que sería la opción Geom, que sería GeomBart. Nos sale la opción aquí, la tercera opción, que sería GeomBart, y ahí vamos a ingresar los siguientes valores para nuestro gráfico, que sería el color y la apariencia y la identidad. En este caso vamos a colocar stat, este es igual a, entre comillas vamos a poner identity, y una vez que tenemos eso, vamos a colocar también el color de nuestro gráfico, como el diseño de nuestro gráfico, que sería color. Una vez que tenemos eso, color, vamos a colocar el igual para nuestro gráfico. Y dependiendo aquí del diseño que queramos, le voy a poner colocar azul, que sería blue, entre comillas. Una vez que tenemos eso, vamos a colocar cómo queremos el diseño. También puede ser agregar otro color. En este caso, le colocamos la opción fill para las barras. Vamos a colocar el igual. Una vez que tenemos eso, le colocamos, entre comillas, el color que queramos de nuestro gusto. Sería en este caso rojo. Y vamos a colocar la opción que sería más. Tenemos eso en ggplot, como podemos observar. Y a continuación vamos a colocar para nuestro gráfico el título de nuestra gráfica. En este caso, para la opción del título, vamos a colocar ggtitle. Será ahí en la opción. Title. Nos aparece ahí. Y en este caso, vamos a seleccionar nuestro título, entre comillas, y él le va a colocar el nombre de grado de satisfacción de clientes. Colocamos grado de satisfacción de clientes. Podemos observar ahí, cerramos comillas, y le agregamos también lo que sería nuestras frecuencias y intervalos. En qué posición queremos, si queremos en X o en Y. En este caso vamos a colocar X, la opción LAF. En este caso vamos a colocar entre comillas, que sería el título de intervalos o el nombre de intervalo. Eso nos aparecería en el eje de las X. En este caso vamos a agregar también en el eje de las Y un título para nuestro gráfico y colocamos YLAF. YLAF, ahí está la opción. Entre comillas vamos a poner el nombre de frecuencia. Una vez que tenemos eso, eso sería para nuestro diseño, nuestro primer gráfico. En este caso podemos observar que tenemos aquí el título,
que sería la opción de aquí, de digitiles, y nuestras X y Y, nuestros ejes correspondientes con el nombre. En este caso, ya podemos observar ahí el gráfico, y le vamos a dar a correr. En este caso, desarrollamos correr, y podemos observar que esas serían nuestras frecuencias y intervalos. En este caso, podemos observar que límites, asignamos bien la variable límites, y al momento de ejecutar nos debe salir la gráfica. Y aquí podemos observar la gráfica. En este caso, aquí está el grado de satisfacción que ingresamos, que sería el título, y aquí está en las ejes Y la frecuencia que ingresamos, y en los intervalos aquí podemos observar la gráfica correspondiente. Dependiendo a esto, podemos también ingresar el color de la siguiente gráfica. A continuación, desarrollamos la gráfica. En este caso, vamos a copiar la opción que ya habíamos ingresado anteriormente, y vamos a pegar. En este caso, una vez que tenemos esto, nosotros queremos buscar el resultado de la siguiente frecuencia. En este caso, tenemos la frecuencia que sería XY. Le cambiamos aquí XY, y los valores que queremos desarrollar. Por ejemplo, en este caso, quiero cambiarle aquí las líneas de color negro, que sería black, y aquí quiero un color que sea verde, green. En este caso tenemos la siguiente gráfica. Igualmente aquí le podemos cambiar el nombre del título para la siguiente, que sería grado de satisfacción de clientes promedio. Y está nuestro título. En este caso le dejamos los intervalos para los eje X y eje Y. Le damos en correr y nos debe salir la siguiente gráfica. Tenemos aquí la gráfica, y podemos observar la gráfica como está desarrollada. En este grado tenemos, dependiendo del grado de satisfacción del promedio, y podemos observar aquí le ingresamos el color que queríamos, que sería verde. En este caso podemos observar la gráfica que nos da entre los rangos de valores. En este caso podemos decir que en la gráfica podemos observar que entre el rango que sería, o en el intervalo de 9 hasta 100, sobrepasaría los 75, dependiendo del grado promedio de satisfacción del cliente. Asimismo, podemos observar los siguientes intervalos, dependiendo cada uno de sus valores superiores a 25, 50, o si sobrepasan los 75. Ya, a continuación también podemos presentar otro gráfico de la siguiente frecuencia. Copiamos igualmente lo ingresado anteriormente, y le vamos a cambiar, por ejemplo, lo que sería el límite, y en este caso vamos a colocar, en vez de XY, vamos a colocar la frecuencia que sería HI. Y en este caso también quiero desarrollar diferente color, y le voy a poner orange para que nos salga diferente estilo. En este caso quiero las líneas también de color rojo. Puedo seleccionar color red, y en este caso vamos a colocar los títulos, serían clientes en porcentaje. Si quiero ver en porcentaje, le pongo número de satisfacción del cliente, el porcentaje, y nos puede salir. En este caso le voy a dejar la frecuencia igualmente como está ahí en el eje de las X, y la frecuencia y la frecuencia en eje de la Y, y los intervalos en eje del X. Podemos observar ahí lo que hemos cambiado, y una vez que tenemos eso, le vamos a ejecutar o a correr, y nos sale la siguiente gráfica. En este caso podemos observar que la gráfica nos da estos valores, que sería con el título en porcentaje. Igualmente aquí está el color que asignamos, y las líneas que asignamos de color rojo, que podemos observar en las barras del histograma, y podemos ver cada uno con sus intervalos que correspondiente, y el nivel de satisfacción en porcentaje que corresponde a cada una. En este caso 5, 10 y 15, 0.5. Entonces en este caso podemos ver que la mayor será entre el porcentaje mayor, sería entre el intervalo de 32 a 8. Y eso sería respecto a los gráficos de datos agrupados en R. Gracias. Buen día con todos. Nosotros somos el grupo número 5 de la materia de programación. Los integrantes de nuestro grupo es Calcán Juan, Arrotingo Franklin, Montenegro Leonardo, Puebla Esther